Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Hola amigos de Canal Lógica.com, Huellas de Identidad nuevamente en su pantalla para seguir en la huella de ir hablando sobre distintas actividades del hombre, del decir y el hacer del hombre de San Javier. Siempre tocando temas que tengan que ver con nuestra ciudad, con nuestra región. Vamos a tocar un tema que es muy importante porque San Javier se ha nutrido de gente que llegó a San Javier y contribuyó a la grandeza de esta ciudad. Y el tema es que vamos a hablar del tema de los inmigrantes. Puntualmente vamos a hablar de una familia que llegó a San Javier, llegó a Argentina, llegó a San Javier. Y vamos a hablar cómo llegaron, de dónde vinieron, y para eso estamos en la casa de Vicente Pérez, quien nos ha recibido, y le agradecemos para realizar esta charla que creo que es muy importante para que se conozca. Creo que es el único de la familia que quedó acá en San Javier, así que vamos a charlar con él para conocer sobre esta familia que vino desde España, que llegó con la problemática del inmigrante ya de hace un tiempo. Vicente Pérez, ¿cómo andas, Vicente? Bueno, Nicolás, buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de tu programa, y acá estamos para charlar sobre la gente esa que llegaba. Sí. En esos años a nuestro país. Queríamos pegar este tema de tu familia, de los inmigrantes, cómo llegaron de tu familia, y terminar hablando del Hotel Internacional, que tiene que ver mucho con tus padres, con tu madre. Pero vamos a comenzar, dijo, del principio. ¿De dónde eran oriundos? ¿Y de España eran? ¿Pero de qué lugar? Bueno, mi padre era Vicente Pérez Gascón. Era nacido en Valencia, en la capital. Y mi madre, Ascensión Pérez Alejandre, era nacido en un pueblo de la provincia de Castellón que se llama Val de Almonacid, que está distante de Valencia a unos 60 kilómetros. Y a los 12 años mi padre se va a vivir al pueblo con sus padres por una cuestión familiar. Deciden irse al pueblo y bueno, ahí hacen su infancia, su adolescencia, y ahí se conocen con mi madre, se casan ahí, así que uno era valenciano y mi madre era del pueblo ese de la montaña. ¿Y cuál fue el motivo que los llevó, según los relatos de tu viejo, a venirse a Argentina, de salir de España? Bueno, ellos ya en su juventud estalla la guerra civil en España, en el año 36, y mi padre estaba trabajando en Francia, se viene a pelear en la guerra civil. Duró 3 años, se pasaron muchas miserias, empezó la posguerra con un país arrasado. Ellos estuvieron, después que terminó la guerra, estuvieron 7, 8 años más viviendo en España, se casaron, tuvieron una hija que es mi hermana. O sea que tu hermana nació en España. Mi hermana Ascensión es nacida en España. Y junto con otra familia amiga, conocida acá de San Javier, la familia de don Vicente Luna, que eran amigos, hay un pequeño parentesco también. Conversando y tratando de mejorar, deciden emigrar de España. No tenían bien claro a dónde ir. Y bueno, se conocen, mi padre tenía un hermano
que vivía en Valencia capital, que era un sastre muy famoso, don José Pérez Gascón, y en esa época que se hacía todos trajes a medida, y era un artista de, digamos, de la sastrería. Y hay un cliente de él comentándole, mi tío José le dice, yo tengo un hermano que están queriendo irse. Sí, dice el cliente, yo tengo tierras en la Argentina y no tengo hijos, no tengo a nadie, voy yo y vengo, vivo en Buenos Aires, pero tengo tierras en diferentes lugares. Y bueno, ahí se conocen, combinan y deciden venirse, combinan la llegada, el barco, venden todas las pocas cosas que le quedaban allá. Vienen con lo opuesto prácticamente. Sí, y se vienen las dos familias, los dos matrimonios, cada uno con su hija, Amparo de la familia Luna y Ascensión, mi hermana. Vienen en un barco que demora en esa época era un barco más chico, sí, ¿no? Demora como 27, 28 días en llegar al puerto de Buenos Aires. Y ahí los estaba esperando este señor, que no tenemos el apellido, y por intermedio de una seña que se hacen, que habían combinado por carta, claro. Se conocen los matrimonios, desembarcan en Buenos Aires, ya les da dinero a las dos familias, y de ahí toman el tren en Buenos Aires, el tren a Santa Fe. Y de Santa Fe el coche motor acá a la estación de San Javier. Esa es la forma en que llegaron acá. Pero de acá no quedaron acá. No quedaron acá. Claro, no, porque el campo de este señor estaba en Alejandra. Entonces llegan a San Javier, bajan las cosas y se van al hotel. El Hotel Internacional, que era el hotel que funcionaba en ese momento. Estamos hablando del año 49. Uh-huh. Entonces, ellos están un tiempito en el hotel hasta que consiguen en qué ir a Alejandra, y ahí empiezan su labor agrícola, sembraron algodón, sembraron trigo, de todo. Estuvieron unos años ahí, como las dos familias se fueron acomodando ahí en Alejandra, y ahí empieza la historia. O sea, ¿es una actividad que la hacían en España? Claro, porque este mismo señor, el dueño de las tierras, les había ofrecido un tambo en la provincia cerca de Rosario, en el sur de Santa Fe. Y ellos dicen, no, nosotros de vacas no sabemos nada, sabemos de agricultura, porque era lo que ellos hacían en España. Uh-huh. Y deciden tomar ese campo ahí en Alejandra. O sea que allí, ¿cuánto tiempo han estado? Y en Alejandra estuvieron 3 años más o menos. Tuvieron 3 años, sembraron del 49 al 52, 53, por ahí. Porque ahí empieza otra historia. Claro, porque ¿cómo es la conexión después para venirse a San Javier? Y claro, ellos cuando llegaron, se conocen con los dueños del hotel, claro, que eran españoles, eran de Mallorca. Era don Jaime Fiol con su señora, doña Victoria Martínez. Era un matrimonio que estaban en el hotel, era de ellos el hotel, ellos los construyeron al hotel. Después, si querés, sí, vamos a hablar de la... Sí. Y bueno, esa es la forma que ellos se conocían ya. Y en esos 3 años que ellos están en Alejandra, fallece el marido de doña Victoria, don Jaime Fiol. Entonces ella les ofrece, al ser españoles, haber hecho una amistad, había una conexión. Claro, les ofrece si no se querían hacer cargo del hotel, ella se los alquilaba así con todos los muebles como estaba. Y bueno, lo deciden entre las dos familias y se vienen a San Javier. Primero arreglaron de venir una familia un mes, y la otra quedaba en Alejandra, terminando el tema de la agricultura, y así se fueron turnando hasta que deciden venirse las dos familias a trabajar al hotel. Y así estuvieron unos años las dos familias trabajando en el hotel, hasta que surge la posibilidad de alquilar un bar en Santa Fe.
se llamaba Baracia, está frente a donde hoy está el hostal Santa Fe de la Cruz, de la Veracruz. Y entonces una familia se va a Santa Fe a atender el bar y la otra queda acá. ¿Cómo decidieron quién iba y quién no? Sortearon con el que sacaba el palito más largo. Sí. Y así trabajaron en sociedad unos años y hasta que después decidieron separarse. Ya don Luna quedó establecido allá y don Pérez quedó establecido, o sea, nuestra familia quedó acá en San Javier. Ya estando instalado vamos a hablar del hotel, del edificio. ¿Cómo era en esa época? El único edificio era el hotel en La Manzana. No había otra construcción. No, porque los dueños eran dueños de toda La Manzana. Claro. Este matrimonio, don Jaime Fiol y doña Victoria Martínez, que junto a don Juan Caldentey, que era arquitecto, son los que construyen el hotel. Ella era gente que vino a invertir a San Javier, a la construcción del hotel. Calculamos que en el año 1915, 1920 tiene que haber sido la construcción del hotel. Y si vos te fijás... hay dos tipos de construcción. Hay dos tipos de construcción, que aparentemente una fue primero, que era la parte del domicilio de ellos, y después se hizo lo de la esquina, parte de la hotelería. y todo lo que está sobre calle Alvear, que es hacia el norte, son la mayoría de las habitaciones. Es una construcción hecha, pero como se hacía en esa época. Sí, las paredes son de 60 centímetros, de todo hecho, un revoque impresionante. Y sigue manteniéndose todo el edificio del frente como si no se tocó nada prácticamente, porque de afuera se ve como tal. Sí, se han hecho algunas modificaciones en la parte de la casa de familia, porque claro, ya después al repartirse las posesiones, la familia, pero una parte del hotel está tal cual. Faltaría solamente la chapa que decía Hotel Internacional con todas las banderas del mundo que había. Claro, ese cartel estaba arriba, pero ya estaba ese originario del hotel, sino que yo recuerdo que en un momento mi viejo lo hace repintar, que lo pintó Adolfo Schenkofer. Sí. Él pintó todas las banderas de la mayoría de los países y decía Hotel Internacional. No sé hoy qué destino o qué fin tuvo ese ¿Dónde fue a parar? Y bueno, el hotel tenía bar, ahí en la esquina, en la entrada por la esquina, tenía bar, venta de golosinas, cigarrillos, y tenía restaurante. La parte de comedor que estaba con con divisorios de madera. Exactamente, divisorios de madera, y después ya pasabas por una puerta y salías a como un hall grande, y la cocina. Era de esas cocinas de hierro que funcionaba todo con a leña. Sí. Y la cocina tenía la caldera que habilitaba el agua caliente para la ducha. Y en esa época venían los viajantes, más que nada, gente que venía de Malvichino, los cigarreros. Sí, todos los viajantes paraban ahí. Y de acá seguían viaje a Román o a Alejandra, Román, y si llovía se tenían que quedar 2 o 3 días más. Claro, porque eran camino de tierra. Claro, sí. Y fue la parada de colectivo. Ahí paraban los colectivos que iban hacia el norte, hasta Alejandra, Reconquista. Ahí era la parada de los colectivos, no había tantos como hay ahora. Lo que yo recuerdo era la empresa San Javier, que los dueños eran una familia Longoni de Santa Fe, y uno de los, no sé si era guarda o chofer, era uno que le decían Pichuco. Sí, Pichuco, sí. Eso sí, son cosas que yo recuerdo. Después paraban también ahí, mirá vos, qué coincidencia, la empresa Helvecia que hacía Santa Fe, San Javier, y los dos choferes, el chofer y el guarda, llegaban a la noche a San Javier, cenaban y dormían en el hotel, y al otro día a las 6 de la mañana iban a Santa Fe. Y cuando ocurre el accidente de Leyes, 69 creo. sí,
Nosotros ya no estábamos más en el hotel, pero los dos, el chofer y el guarda que fallecieron en el accidente, eran conocidos. Eran los conocidos. Sí, porque estaban todas las noches ahí. Otra de las cosas que destacaba cuando entraba a la parte del restaurante eran todos los cuadros de las corridas de toros. Ah, sí, sí, eso es muy, muy usual en España. Cuando hay una corrida de toros, como publicidad se pone un dibujo de una acción del toreo y los nombres de los toreros que van a actuar en tal fecha. Y eso una vez que pasa, hay gente que lo guarda y ellos se ve que tenían y quién los trajo? No Doña sé, Victoria será. no sé si los trajo la familia ya de mi padre o ya estaban con los dueños anteriores. Pero estaba lleno de todo Creería que ya estaban, porque por las fechas que ponían ahí de que iban a hacer las corridas de toros eran bastante viejas. Y el hotel internacional ya le habían colocado los dueños. Sí, era el mismo nombre, de Hotel Internacional fue el nombre que le dieron doña Victoria y su marido. Y tanto para hablar del... haciendo un parate en este cuento, relato. La familia Luna siguió trabajando en Santa Fe porque después vuelven ellos. Claro, ellos siguieron con el bar en Santa Fe unos años, después lo dejaron. Fueron a recreo, también en la parte de agricultura hicieron algo y después vuelven a San Javier, que tienen la oportunidad de alquilar el bar que era de los López, el bar Plaza. Claro, sí. Y bueno, viene Don Luna, ahí arreglan todo, pues me acuerdo que había piso de madera, ellos reconstruyen todo y empiezan a trabajar en el bar. Hasta que después compran la propiedad. La esquina esa la compró Don Luna. Cuando ¿hasta qué año está tu familia, tu papá? Porque ellos dejan el hotel en un tiempo. Claro, a fines del 68 nosotros salimos del hotel. Porque, bueno, doña Victoria en esa época no se hacían contratos, era todo de palabra. Sí. Y bueno, ella les pidió que necesitaba para un familiar el hotel y bueno, ellos deciden salir y volver a dedicarse a otra cosa. Ajá. ¿Y la situación de España en ese momento cómo era ya? No, en ese momento España ya estaba muy bien, habían pasado muchos años. Sí, cuando, ¿quién se va primero? Y en el año, nosotros del hotel, mi padre alquila una esquina ahí que está al lado de Casa Curleto, en la esquina, sí, que era de don Luis Poggi. Mi padre le alquila ahí como vivienda y él se dedicaba a la plantación de tomate, verdura, hasta arroz llegó a sembrar. Bueno, ahí quedamos. O sea que siempre se le rebuscó con la agricultura. Siempre. El hotel fue una... Sí, el hotel fue circunstancial porque era una oportunidad que no podían desaprovecharla, era una forma de tener estabilidad. Y bueno, en el año 70 mi madre y mi hermana deciden volverse a España. Yo quedé con mi viejo acá, en el 71 terminé quinto año, la secundaria, en la escuela de comercio. Y en abril del 72 me voy yo. Yo estaba jugando al fútbol en Rosario Central y bueno, decido irme a España también. Y no sé, porque a lo mejor mi viejo, si yo me quedaba, mi viejo no se iba tampoco. Claro. Y bueno, y a los pocos meses de yo estar allá, a los 6, 7 meses, 8 meses, él termina de liquidar las cosas que le quedaban acá y se va. Yo me fui o sea, todos nos fuimos en barco. En esa época el viaje en barco era mucho más barato que el avión. Claro. Así que mi mamá y mi ¿Y cuando vos viajaste
en barco cuánto demoró? 16 días. O sea, menos que... Sí, ya porque... Y las comodidades eran mucho más caras. Sí, ya era otra cosa. El barco que ellos vinieron era, de acuerdo a lo que ellos contaban, era los hombres estaban en un lado y las mujeres en otro. Sí, era totalmente diferente. Yo cuando fui ya era un barco, si bien hoy hay de más grande y de más categoría, ya era un barco de pasajeros exclusivamente. Volvé un poquito cuando en los últimos tiempos que estuviste ya en el hotel, vamos a hacer una pintura del barrio, porque todo ha cambiado, ¿no? Había espacios que hoy hay construcciones. Por ejemplo, frente del hotel, en la parte sur, estaba el parque. Claro. Que hay una foto que es tomada, que es una reliquia esa foto de muchos conocidos, amigos, compañeros de escuela, de infancia de esa época, donde lo veo a Felipe Solé, Albertito, Podevil, Luciano Engler, que otro estaba, Darío Requena, Cuti Carrizo, los hermanos Carrizo, Lara Fierro, Lara. Sí, claro, y eso era el grupo que nos juntábamos en el barrio. Que han tenido 8 o 10 años ahí. Sí, ahí enfrente estaba el parque, era un parque. Ahí. Claro, por eso digo que estaba el parque. Y media manzana era el parque, y media manzana era la escuela grande. Exactamente. Y hasta que se construye la escuela normal. Ahí exactamente. Se termina el parque. Claro. Y bueno, en el barrio sí, estaba eso enfrente, la escuela grande. Para el lado oeste, en la esquina, estaba el almacén Don Santiago. De Don Colman. Santiago Colman. Y Doña Ramona. Exactamente. Y para el frente, para el oeste, Cabral. Estaba y sigue Cabral, la misma edificio. La casa de los Cabral, claro. Pochi, Elda, Dolly, y bueno, y para el norte estaba Silly. Para el norte, a una cuadra, estaba Silly, que también era esquina. Despacho de bebida. En Chile, que era guitarrero. Claro, era músico, sí. Sí, y bueno, en el año 58 había venido de España un hermano de mi viejo, de don Miguel Pérez. Ese era un carpintero y un ebanista de primera línea. La puerta que hizo el Hotel Internacional la hizo él, toda tallada a mano. Y bueno, y ese tío mío era músico, pero músico profesional, estudiado en España. Y deciden formar una orquesta que se llamaba la Orquesta Los Pirinchos. Y aparte, estaba Don Luna, tocaba el acordeón, mi viejo cantaba. Silly tocaba la guitarra, mi tío tocaba la batería o lo que le den. Ese era el músico. Y hacía la letra y la música de las canciones. ¿De qué época era eso? Y 58, por ahí, 55, 56, 57. Y él tenía el taller ahí en la parte de atrás del hotel. Mi viejo le instaló un taller ahí para que hacía... Hay muchos muebles todavía en San Javier hechos a mano todos tallados a mano. Y ahí forman una orquesta y uno de los integrantes era Silly, que mi tío era cliente asiduo de Colman y de Silly. Claro, estaban los dos, era para... Sí, yo me acuerdo, era chiquito, estaba cerrado uno. A mí y a Tito nos daba una naranjina en esa época. Sí, una naranjina, siempre que se habla de la naranjina. Y él competeaba ahí. Claro, sí. Y ya estuvo unos años por acá, era bastante bohemio el tío, y se decide irse a Paraguay también, y tuvo toda una historia. El edificio, ¿cómo estaba constituido? ¿Cuántos dormitorios? Bueno, como te dije, estaba el despacho de bebida, como que sería un barcito que tenía unas mesas y sillas, el comedor. Después el hall, yéndonos hacia adentro, el hall al lado estaba la cocina. Después toda una galería, digamos,
que daban las ventanas donde estaban la mayoría de las habitaciones, que daban a calle Alvear. Y después salía afuera y hacía como una L. En total eran 13 habitaciones. 13 habitaciones más el bar y el comedor y el hall. Y había 3 baños, de los cuales uno solo tenía agua caliente. Así que en invierno los viajantes hacían cola, sacaban turno para ducharse. Claro. Y en la otra zona estaba la parte de la huerta. Claro, ya para el otro lado estaba el estacionamiento, que tenía un galpón, un garaje, que entraban los autos por el portón que daba frente a la escuela. Claro, esa donde calle. no se guardaban todos los autos. Ahí tenía un portón, entraban, guardaban los coches adentro, tenía lugar bajo techo, y otros quedaban afuera. Y de ahí, siguiendo para el lado este, venía lo que era la quinta. Al lado oeste. Claro, tenía un sistema de riego, todo hecho de cemento, como si fuesen acequias de cemento, y con una pileta grande que se llenaba con un bombeador, y se regaba ahí. Y bueno, ahí aparece otro personaje que era venido con la familia de don Jaime Fiol y de doña Victoria. Don Gabriel Fon. Gabriel Fon, que era mallorquín también. Era un hombre de trabajo, que se ve que pobre. ¿Y él cómo llegó? No se sabe. Y vino con ellos. Con doña Victoria. Sí, se ve que era conocido de ellos, y se ve que era un hombre solo, sin familia, y lo trajeron acá, y bueno, se ubicó ahí, hacía todos los trabajos de la huerta, de la leña. O sea que el hotel tenía un autoabastecimiento. Sí, se autoabastecía porque se cultivaba no salían lechuga, las chauchas, los tomates, todo lo que se podía en esa época. Y hasta mi viejo después empezó, era muy aficionado a la cacería de patos con sus amigos de ahí del barrio también. Todos Casa los Emilio, todo. Emilio, claro, José Emilio, Carlos Casa. Bueno, y hasta los patos que cazaban se cocinaban y se comían ahí en el restaurante. Bueno, Vicente, vamos a hacer un corte y después vamos a hablar. Se van tus viejos, cómo sigue tu vida acá, y ya para cerrar, el por qué te quedaste acá, porque hubo un porqué también. Así que ya volvemos. Hacen posible este programa los siguientes auspicios: AMSAFE, Delegación San Javier, 9 de julio 746, Macia Vila de Catalina Vila, Alvear 2042. Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas que enriquecen nuestra cultura. Vamos a continuar con la charla con Vicente. Ya hemos hablado bastante del tema de su llegada, de su familia, cómo llegaron a San Javier, del hotel. La familia se va completa, pero él queda. Así que vamos a charlar un poquito de eso, porque hoy lo tenemos en San Javier, constituido con familia y todo, así que sobre eso vamos a charlar un poquito, porque me parece que sería la terminación de toda un peregrinar de esa familia, y que alguien quedó acá en San Javier. Y sí, ¿cómo fue después que vos se fue tu viejo, te fuiste con tu viejo? Yo me fui, primero se fue, como te dije, ¿Y allí dónde llegaron? Mi mamá y mi hermana. Yo me fui en el 70. ¿Al mismo lugar que donde vivían antes? Sí, a Valencia. Yo me fui en el 72, y a los 7, 8 meses se fue mi viejo. Y yo estuve hasta el 74. Que estuve jugando al fútbol en el Valencia, en un equipo, vendría a ser una reserva hoy de acá de Argentina. Teníamos entre 18 y 21 años. Y sí, recuerdo después de todo el grupo que jugábamos ahí, jugábamos un campeonato regional nosotros.
que era bastante fuerte. Pero teníamos buena preparación. Nosotros los jueves hacíamos fútbol contra la Primera del Valencia. El técnico en ese momento de la Primera era Alfredo Di Stéfano. Y bueno, ahí jugando al fútbol y ya cobrando alguna peseta que ya nos ayudaba hasta tratar de llegar a los 21 años, que era cuando te decían el contrato profesional. Y bueno, después con el tiempo yo me entero que de ese grupo 4 llegaron a jugar en la Primera del Valencia. Y bueno, yo decidí, llega el momento de hacer el servicio militar. Claro, obligatorio. Obligatorio. Y en ese momento era obligatorio en España y obligatorio en Argentina. Hoy ya no se hace más en ninguno de los dos lados. Y bueno, opté por venirme a la Argentina. Hablé con el técnico que era argentino y me dice, andá a hacer la colimba y después te venís. Me avisá, me dio el número de teléfono. Pero tenía la posibilidad de hacer el servicio militar allá. Sí, si me quedaba lo hacía allá. Pero bueno, decidí venirme acá. Acá había dejado claro. Amigos, novia, todo. Claro, es el tema. Bueno, digo, aprovecho y... Lo cosechado no se olvida. Claro, entonces tiró más eso y me vine siempre con la idea de volver, pero bueno, acá después no se dieron las cosas. Yo empecé a jugar de nuevo acá en Central, mientras hacía la colimba, y bueno, después termino siendo profesional en Brasil. ¿Tuviste en Brasil? Sí, ahí mi hermana, que vivía en España, se casa con un español que estaba radicado en Brasil, me vienen a buscar acá a San Javier, yo estaba trabajando en el molino, que me dieron trabajo en el molino Mocoví para que yo juegue en Central mientras hacía la colimba, y me trajeron al tiro federal, ¿te acordás que vos estuviste también? Sí, en servicio militar. Estaba el polígono de tiro ahí, así que esa fue una colimba bastante aliviada. Sí. Y bueno, viene la oportunidad de irme a Brasil. Mi ex cuñado tenía una empresa, me lleva a trabajar con él en la empresa esa, en una ciudad que se llama Maringá, ajá, estado de Paraná. Bueno, y como sabía que yo jugaba al fútbol, me conecta con gente de un club que había ahí que estaban formando, ahí ya era todo profesional ya. Entonces yo empecé a entrenar ahí y enseguida el técnico me dijo que sí, que quedaba, así que bueno, ahí ya empieza otra historia. Así que fueron varios los hilos de conductores de todo, de dónde vinieron, cómo llegaron, cómo se fueron. Y tus viejos se instalan, hoy fallecieron ya. Sí. Mis viejos se vuelven, como te dije, en los inicios de los 70, ya estábamos todos en España. En un momento llegamos a estar los 4. Y bueno, mi viejo trabaja en España, los años que le faltaban para jubilarse, tramita la jubilación, mi madre también trabaja, los años hasta cumplir los años para tener la jubilación, y después se jubilaron los dos, compraron un departamento y tuvieron una jubilación muy buena, no tan buena económicamente, sino que sí. Por muchos beneficios que tenían en ese momento los jubilados en España, tenían todas las actividades de ocio y de viaje, todo gratis, muy buena atención médica. Sí. Jubilado por edad de júbilo, para disfrutarla. Sí. Y ahí empiezan otra historia, que bueno, y yo acá y ellos allá, y yo iba todos los años iba a visitarlo, dos veces fuimos con toda la familia, con mi señora, con mis hijas, y otras veces iba solo. ¿Cómo fue ese encuentro con...? Me imagino. Sí. Claro. Sí, pero yo los veo, antes de que yo me vuelva,
que yo vaya a visitarlos, ellos vinieron. Cuando yo estaba viviendo en Brasil, ellos vinieron. Cuando iban a ser mi sobrina en Brasil, la hija de mi hermano. Entonces ellos vienen a Brasil y se quedan ahí mucho tiempo. Después yo voy a visitarlos a España. ¿Y Ascensión no está en el mismo lugar también? Mi hermana está en una ciudad que está a 60 kilómetros de Valencia, sobre el Mediterráneo, una ciudad que se llama Castellón de la Plana. Y hoy debe tener unos 250.000 habitantes, una localidad muy pujante, mucho turismo, industria de cerámica, mucho cítrico. Un lugar privilegiado, Mediterráneo. Sí, un lugar hermoso. Y mi hermana tiene un departamento ahí. Sí. ¿Tienen hijos ella? Y tiene una hija, Sabrina. Sabrina ya debe tener 38 años por ahí. Que ella es bióloga y está siempre viajando a África, Suecia, recorriendo. Claro, están al paso de todo trabajo, de la civilización y de la barbarie. Estuvo un par de veces acá en San Javier también. ¿Estuvo? Sí, conoció esto. Bueno, yo creo que por ahí vamos a mostrar una foto después que los muchachos la van a editar. Y hay una que hace la conclusión de todo de una etapa en San Javier, que es donde está, ¿no?, personajes como Don Lidio Sen, si me los nombrás a todos que están ahí en esa foto. Claro, eso era, yo era chico, tendría 12 años. Y en el hotel había, cruzando el patio hacia el norte, allá al fondo había una piecita y un asador como para comer un asado. Sí. En invierno o en verano. En verano al patio y adentro en invierno. Y había un asador ahí. El asador oficial era don Mariano Etulain. No sé si lo conocen. Etulain, sí, el mecánico, sí, que no, sí me acuerdo. Bueno, y la barra que se juntaban era Lidio Sen, don Adolfo Schenkofer, Tulain, Emilio, Carlos Casa, Abel Blanche, don Foresto, bueno, y todas esas se juntaban ahí, yo no me acuerdo cada cuánto, y comían ahí, y esa era la gente que... De los amigos. De los amigos de él. Tu papá tenía unos amigos porque era muy asiduo a la casa. Claro, tenía su grupo de cacería. Claro, y ahí lo teníamos don Emilio, que eran Emilio, Carlos Casa, Goncebat. Cazadores, todo, claro. Goncebat también estaba. Y bueno, el día a día, eso era de vez en cuando, pero por ahí se sumaba algún viajante que era ya conocido y participaban todos de la comida. Pero en el día a día era ponerle a las 11 de la noche, se cerraba el hotel. Bueno, mi primer trabajo en el hotel era vender ahí en el mostrador cigarrillos, golosinas, y lavarlo las copas después. Después me ascendió a llenar la heladera de 8 puertas. Pero hay una otra foto donde está la foto familiar, que está don Lidio, pero está doña Victoria, está... Claro, porque eran toda una familia. Claro, entonces yo decía para cerrar ya esta charla, porque pinta toda esa época de familia y cómo después de tanto andar en el mundo, llegar acá, establecerse y volver. Sí, cosechó muchos amigos acá. Yo te estaba contando que a las 11 de la noche se cerraba todo y quedaban ahí jugando al truco. Venía Emilio José, Abel Blanche, Foresto, mi viejo, Tulain, y yo me quedaba un ratito mirando cómo jugaban al truco y después me llevaban a dormir. Y esa era la diversión que había esa acá, época, todos los días. Y los asados ahí con sus amigos. Sí, era una vida muy diferente. Sí, los años. Después ese hotel ha pasado cada anécdota ahí.
familiar, ya se había hecho muy familiar, había 2 o 3 pensionistas que estaban fijos ya. Claro. Había venido un señor de Buenos Aires que vino a trabajar al molino Paduán, don Carlos Neumann. Él ya tenía una habitación exclusiva Fija para él. Sí, para él. Sí, sí, hacía anécdotas muchísimas de lo que venían todos los arroceros de esa época. Venían a comer, se reunían a la Claro, noche, a una cena. no es que había muchos hoteles. No, creo que, no había no muchas sé. cosas. Era Sí, lo más, en esa época era el lugar. de ahí, de lo que yo recuerdo, a los que venía don Alberto Solé, Claro, padre de Felipe y Albertito. Solía estar Popelka, Sí. uno de los Popelka. Todos los arroceros de esa época, Schneider, sí, ahí se juntaban a cenar y una de las anécdotas es que empezaba arrocero, ¿de qué iban a hablar? Del bombeo y de los del baletón y qué sé yo. Mi viejo era mozo, atendía las mesas y se les aparece a todos los pantalones remangados y descalzos, ¿viste? Y dice, Vicente, ¿qué te pasa? Y dice, hostia, acá han echado tanta agua y eso que estamos todos inundados. Y así era la vida de esos años, de esa época, así, más, qué sé yo. Vamos a ir cerrando entonces. ¿Tu viejo cómo era así en el día a día? Cascarrabia. Como todo gaita era. Sí, más que yo. Sí, uno lo vio, lo conoció, pero no. Sí, pero era muy divertido también. Él cantaba muy bien. Claro, siempre con esas salidas de sí. chistosas, ¿no? Pero era bastante cascarrabia. Bueno, Vicente, te agradezco. Creo que hacía mucho queríamos hacer una charla sobre la lotería internacional. Bueno, vos cediste gentilmente a hacer esta charla y creo que era también para que la audiencia, aquel que no lo conoció en su funcionamiento en aquellos años 60, queríamos hacer este programa para primero conocer una faceta de las familias inmigrantes, tomando a la familia Pérez, así como llegaron a la familia Pérez, llegaron muchas. Pero bueno, queríamos hacer en esto que justamente tuvo que ver mucho con el Hotel Internacional de esa época y todas las facetas de las que hemos hablado. Quizá muchos de los que hoy están observando el programa lo hayan conocido a la familia, y quizá tengan mucho para aportar también. Uno trata de preguntarle a quienes fueron parte, y bueno, vos, Vicente, fuiste, es parte de esa historia, así que por eso quería hacer esta charla y yo te agradezco. Sí, justamente ya que estuvimos charlando de una familia de inmigrantes, fíjate vos lo que era, ¿no? En esos tiempos. Mis viejos recién pudieron volver a España a los 17 años. O sea que estuvieron 17 años sin volver a su tierra. Sin volver. ¿Cómo la habrán conocido después? Sí. Cambió todo. Sí. Pero quedó todo. Cierto. Que había quedado todo mal y cuando ellos volvieron, después de 17 años, encontraron bien la familia, gracias a Dios. España había progresado, pero había quedado el rencor de la guerra. Sí, eso de la Franco dejó su huella marcada en mucha gente. Bueno, queridos televidentes, le agradezco que estén en la pantalla, que hayan sido testigos de esta charla. Muy agradecido, como siempre, agradecido a los muchachos, que aparte técnica, que sin ellos no puedo realizar nada. Y bueno, el canal siempre dispuesto a llevar a la pantalla todo lo que tenga que ver con nuestra realidad, nuestra institución y los hombres. Y hoy lo hicimos con la familia Pérez. Así que muchas gracias, Vicente. No, gracias a vos, gracias al canal, a los muchachos también.
y te deseo y te pido por favor que sigas en esto porque es muy interesante. Mientras podamos seguir. Hay mucha historia en San Javier, muchos edificios, muchas familias. Yo siempre digo que hay que contarla porque si no se olvidan y los actores pierden la memoria van o desapareciendo. Entonces, bueno, yo creo que esa es la idea. Yo ya soy de segunda generación, pero bueno, debe haber gente que puede contar la historia de su familia, tantas familias que han venido. Por supuesto que sí. Me gustaría ver otra versión de otra inmigrante, así que ya lo vamos a hacer, de alguna manera lo vamos a hacer, si Dios quiere. Gracias a vos y a los televidentes, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz